Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este día martes 6 de agosto del año 2024. Y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Carlos Arteaga, Luis Rojas, en Cabimas, martes lluvioso, Guillermo Useche en Puerto Ordaz, José Agudelo en Caja Seca, también en el estado Zulia, Carmen Salas, Henry Moreno en Atlanta, Douglas Isturiz en El Salvador, el amigo Juan Acuña y su camión hoy desde Minooka, Illinois, Carlos Cuevas en Westchester, Xavier Míguez en Barcelona, España, Niroski de Los Ángeles, en Montevideo, Julia Monteverde. Gracias, Julieta, pero no nos dice dónde está. Saeda Bona en Orlando, Gustavo Ramos en Tulsa, Oklahoma. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente, qué gusto verla por aquí. Gustavo Arias desde la ciudad de La Furia, Buenos Aires. Juan Bautista González en Caracas, Miber Quesada en Margarita, la perla del Caribe Mar. Gustavo Arias. Andrés Eloy Blanco Mendoza, desde Maracay. Hoy es el aniversario de Andrés Eloy Blanco, el poeta. Ani Galvis, Ani y Mimón en Bucaramanga, Guillermo Lozada en Johns Creek. Hoy cumple años su hijo Guillermo, 14 años. Bueno, felicitaciones a Guillermo, el hijo de Guillermo Lozada, Guillermo Lozada Jr. Magali Hernández está en Dublín, Elías Acevedo también en Ciudad Bolívar, Miber Quesada, ya lo dijimos, en la Perla del Caribe. John Sánchez está en Nesselwang, Alemania. David Madrid en Montreal, Gloria Herrera en una fría Bogotá. Manuel Díaz en Bloomington, Indiana, Andreina Pinedo en Maracaibo, Ariani Morán también en Maracaibo, Gerardo Serrao en Doral, Ricardo García en Las Salinas, La Guaira, Karina Guillón, Servan Shakti, Francisco García en Columbus, Ohio, Sheila Rodríguez. Bueno, aquí se me saltó estos. Enrique Landaeta está en el estado Táchira. César Ponce en Lima. Esto saltó, bueno, mucha gente hoy. Omar Galindo también está en Margarita. Bueno, gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a toda esa audiencia maravillosa, nuestra familia radial que crece todos los días. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. En Madrid, apoyando en la producción informativa, está Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Muy buenos días, César. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Claudia Matrona, San Justo, San Pastor, San Hormisdas. Felicitaciones a las Claudias, si son matronas más todavía. Felicitaciones a los justos, a los pastor, y no conozco a ningún En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos
en el día de hoy la luna creciente en Virgo. La luna de Virgo es la luna para limpiar todo, para ordenar, poner cada cosa en su sitio, en su lugar. Cuando uno dice limpiar, no es solo limpiar la casa o la oficina, sino también limpiarse usted misma, usted mismo. Es una excelente luna para un tratamiento de desintoxicación corporal. Es buena luna para ir al médico, para ir al odontólogo. Es la luna para servir a los demás. Luna creciente en Virgo, Sol en Leo y Mercurio retrógrado, Laurita, hoy martes 6 de agosto del año 2024. No puede ser. Hoy es el Día Internacional del Aliento Fresco. Tal como lo escucho. Leo aquí. Diferentes países del mundo celebran el 6 de agosto como el Día Internacional del Aliento Fresco, oportunidad para atender a profundidad la salud e higiene bucal. ¿No debería ser ese día todos los días el Día del Aliento Fresco? Como diría Héctor Lavoe, y el que no hable es porque tiene bad breath. Bien, en Chile, algo más grato. En Chile es el Día Nacional de la Miel, el día más dulce del año. En la Argentina es el Día de la Enseñanza Agropecuaria, Día del Médico Veterinario y el Ingeniero Agrónomo. Y hoy es el Día de la Independencia de Bolivia, así que saludamos a todos los amigos bolivianos, amigos y amigas bolivianas. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Sarajevo. Allí está el amigo Santiago Zárate. Él es miembro de la comunidad de software libre de Venezuela. Es un experto en temas de redes sociales, internet. Fue trabajador en Sumate, también trabajador en Smartmatic. Y con él pues vamos a volver sobre el tema del hackeo a el CNE el pasado domingo 28, sobre todo porque es el argumento que está escribiendo el Tribunal Supremo de Justicia para anular las elecciones y eventualmente convocar a un nuevo proceso electoral. De Sarajevo iremos a Caracas para conversar con el abogado Gonzalo Gimiop de la ONG Foro Penal. Con él nos pondremos al tanto del número de presos políticos detenidos en estos días tan duros, tan represivos, el número de muertos, lamentablemente, por armas de fuego, el número de desaparecidos. De Caracas iremos a Ginebra para conversar con la internacionalista, la diplomática María Alejandra Aristeguieta. Con ella vamos a abordar la circunstancia internacional. ¿Qué tanto pueden hacer como mediadores o facilitadores los presidentes Lula y Gustavo Petro y López Obrador? ¿Cuál ha sido el impacto internacional de la carta que en la tarde de ayer publicaron Edmundo González y María Corina Machado, pidiéndole a las fuerzas militares y a las fuerzas policiales pues que respeten y reconozcan el resultado electoral? La reacción que ha habido en Venezuela cuando el fiscal general entonces arremete abriendo una investigación contra ellas. De Ginebra vamos a Washington para conversar con el periodista Rafael Salido. Con él vamos a abordar el tema de la señora Kamala Harris, quien hoy debe anunciar ya definitivamente su vicepresidente para comenzar a partir de hoy la campaña electoral. Luego iremos a Boston para conversar con Carlos Blanco, el economista, intelectual, columnista y uno de los asesores fundamentales que ha tenido a lo largo de su carrera política María Corina Machado. Con el doctor Blanco vamos a evaluar la estrategia política que puede tener en este momento la oposición, sobre todo María Corina Machado, vistos los últimos acontecimientos. Y vamos a tener hoy un foro por demás interesante. Estamos en tiempos de posverdad. Y en estos tiempos de posverdad, cuando está volviendo el nazismo de una manera muy fuerte, pues recordamos
las frases del doctor Goebbels, quien decía: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Eso es verdad hoy por hoy, tiene vigencia. Lo vamos a conversar con el ingeniero Adrián González. Él dirige la ONG Cazadores de Fake News. Y él está en Santiago de Chile, como también en Santiago de Chile está la licenciada Marvi Mesa de Martínez, psicóloga clínica, para poder evaluar esa situación psicológica que nos hace creer cuánta cosa nos digan hoy por hoy desde las redes sociales. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, martes 5 de agosto del año 2024. Y el 5 de agosto del año 133 a.C., en el territorio que es actualmente España, allí estaba la ciudad de Numancia. Esta ciudad la tomaron los romanos al mando de Escipión Emiliano tras un largo asedio, y los habitantes decidieron cometer un suicidio colectivo e incendiar la propia ciudad antes que caer prisioneros. El gesto de Numancia, pues es un gesto, el sacrificio de Numancia es un sacrificio histórico. El 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Así que felicitaciones a todas las amigas y amigos bogotanos en el nuevo aniversario de su ciudad. Y al año siguiente, el 6 de agosto de 1539, Gonzalo Suárez de Rendón funda Tunja, actual capital del departamento de Boyacá. El 6 de agosto de 1660, a los 61 años, falleció el gran Diego de Velázquez, el gran pintor sevillano, uno de los grandes de toda la historia de la pintura, el autor de Las Meninas. El 6 de agosto de 1813 finaliza la campaña admirable cuando Simón Bolívar entra en la ciudad de Caracas y le proclaman el Libertador. El 6 de agosto de 1824, Bolívar, en la batalla de Junín, en Perú, derrota a las tropas españolas de Canterac. Y al año siguiente, el 6 de agosto de 1825, Bolívar declara la independencia de Bolivia. Por ello, hoy es el Día Nacional de Bolivia. El 6 de agosto de 1881 nació el británico Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina. El 6 de agosto de 1896, en la ciudad de Cumaná, nació Andrés Eloy Blanco. Y hablando de Andrés Eloy Blanco, pues hay tantos poemas, tantos de él, que me voy a inclinar por este, que es el poema favorito de Mari Montes, quien es una gran seguidora de Andrés Eloy. Este es el poema al ahijado Manolo. Cuando Andrés Eloy le escribe este poema, estaba preso, era un preso de Gómez, tenía grilletes en los tobillos. Ahijado, ya tienes 3 años de vida, ya eres un viejo en horas, un anciano en minutos, casi un muerto en segundos, y ya has tenido un reumatismo que ya quisieran muchos para sentirse hombres. Aquí estoy en la cárcel, somos varios. Aquí estamos, más mal que bien. Pero es mucho decir mal que bien. Aquí estamos. Apunta esto. Estamos aquí para evitarte trabajo, para que tú mañana no tengas que venir. ¡Qué feliz serás, ahijado, con tus caramelos de libertad, tan ricos, según dicen, porque yo nunca los he chupado! Sé bueno y vigoroso y honrado. No sé hablarte de otro modo. No le quites a nadie su caramelo y no le tengas miedo al coco. Crece pensando en Venezuela. Venezuela es el espejo en que tu madre se ve cuando se peina. Si eres malo con Venezuela, es lo mismo que si al espejo de tu madre lo quebraras con una piedra. Siendo malo con Venezuela, es posible que tengas mucha plata en el banco, pero por lo demás, serás un sinvergüenza, o como tú dices, un ajo. Si eres bueno con Venezuela, serás feliz, y cuando te mires al espejo en que tu madre se peina, te encontrarás tan guapo que le estarás agradecido al cristal del espejo hasta el cristal de tu llanto.
Aprende a decir nobles palabras, pero tus buenos ajos no los dejes del todo. Echa músculos, quiere a tu madre, que nunca esté el espejo ni roto ni empañado. Y con respecto al coco, óyelo bien, el coco le tiene miedo a los muchachos. Estaba preso Andrés Eloy. Construía carreteras, era un muchacho, y hoy en día están metiendo muchachos presos por las mismas razones que pusieron preso a Andrés Eloy. Y están amenazando con reeducarlos y ponerlos a construir carreteras. Qué pena, poeta. No avanzamos mucho. El coco sigue. Sigo con las efemérides del día de hoy. A ver, me había quedado en Andrés Eloy. El 6 de agosto de 1911 nació Lucille Ball, la gran Lucille Ball. Yo quiero a Lucy. Falleció a los 77 años en 1989. Y el 6 de agosto del año 17 nació el duro, el gran Robert Mitchum, un gran actor. Siguiendo en la plástica, el 6 de agosto de 1928 nació Andy Warhol. Y el 6 de agosto de 1945, una fecha nefasta, triste, se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. El 6 de agosto murió Fulgencio Batista en Málaga a los 72 años. Y el 6 de agosto de 1978 murió el Papa Pablo VI. Tenía 79 años. Le sucedió el cardenal Albino Luciani, quien se coronó como Juan Pablo I. Fue el primer papa que no fue coronado, mejor dicho, no se le pusieron tiara. 6 de agosto. Sí, no le pusieron tiara. Y su palabra de pastoral iba a ser humildad. Pero solo fue papa por 33 días. Falleció a los 65 años. Y entonces lo sustituyó Juan Pablo II, que ese sí tuvo un papado bien largo. Y el 6 de agosto del año 2001 falleció el gran Jorge Amado, escritor de Bahía, el autor de Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela Clavo y Canela, Teresa Batista, cansada de guerra. El 6 de agosto de 1792, 600 republicanos venidos de Marsella atravesaron las calles de París cantando esto. La Marsellesa, así llamaron la canción porque ellos venían de Marsella, y no tardó en ser el himno de la Revolución Francesa, y no tardó en ser el himno de la República de Francia. El 6 de agosto de 1895 nació Ernesto Lecuona. Esta música, un gran compositor cubano. Aquí tenemos Siboney en la voz de Plácido Domingo. Y el 6 de agosto de 1930 nació la gran Abe Lincoln. El editorial con César Miguel Rondón. Vete pa'l carajo, WhatsApp. Primer paso. Retiro voluntario, progresivo y radical de WhatsApp. Levanten la mano los que le vayan a hacer. Hay otras líneas. Telegram, WhatsApp, la china, que es buenísima de paso. Y a WhatsApp le decimos, WhatsApp, vete pa'l carajo, WhatsApp. Por WhatsApp están amenazando a la familia militar venezolana, a la familia policial, los líderes de calle, comunidad, a todo aquel que no se pronuncie a favor del fascismo. Por WhatsApp los están amenazando ustedes. Vete pa'l carajo, WhatsApp. Deja de amenazar a los venezolanos y a las venezolanas. Yo no sé cómo calificar a este señor. Ponga usted mejor el calificativo. Pero ¿hay algún detalle en que usted a una red social como WhatsApp la humanice, la convierta en persona y la mande pues al mismísimo? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Por qué está tan furioso con el WhatsApp, como le dice él? Resulta que en nuestra silenciada Venezuela de hoy, las redes han pasado a ser la manera de comunicarse, la manera de informarse. Y es tal la paranoia, el temor que tiene el régimen que dirige ese señor, que es peligrosísimo el teléfono. En estos momentos,
en las calles de Venezuela no le paran a usted a ver si está armado, sino le paran a ver qué tiene usted en el teléfono celular. El teléfono es algo muy, muy privado. El teléfono es tan privado que hasta puede ser motivo de separación en una pareja. ¿Qué hace el cónyuge revisando lo que tiene la otra parte, el otro cónyuge? Allí están sus conversaciones, sus búsquedas, lo que usted sigue, lo que no sigue. ¿Por qué este régimen dictatorial tiene que meterse también en lo que no es más que la vida privada? Tan desajustado está, tan temeroso está. ¿Pasa a ser entonces subversivo tener WhatsApp? ¿Cómo hago con mis familiares que siguen en Venezuela? ¿Cómo hago con mis amigos que siguen en Venezuela? ¿Cómo me comunico con ellos? No les puedo decir ni siquiera buenos días o que tengas el mejor día posible por WhatsApp. ¿Qué interpretará un esbirro de este régimen si lee que yo le digo a alguien que tengas el mejor día posible? Allí hay una clave subversiva. Estamos muy mal cuando hasta al WhatsApp lo humanizamos y lo mandamos al mismísimo. Dios. Quisiera leer otra vez el poema de Andrés Eloy. Qué pena. 9:22 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este martes 6 de agosto. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y con esa música del Brasil vamos a comenzar con las noticias más importantes de hoy, que empiezan precisamente con Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ratificó su compromiso con la paz de Venezuela durante la reunión que sostuvo con su homólogo chileno Gabriel Boric en Santiago. Indicó que ese es el motivo que lo ha movido junto con Colombia y México para promover el diálogo y el entendimiento tras las polémicas elecciones del 28 de julio. Cito: el respeto a la soberanía popular es lo que nos mueve a defender la transparencia de los resultados. El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y promover el entendimiento entre gobierno y oposición. Cita textual para Lula desde el Palacio de la Moneda. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia pidieron a los militares y a los policías ponerse del lado del pueblo. Además, aseguraron que en todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional está presente la decisión de no reprimir a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. Cito: hacemos un llamado a la conciencia de militares y policías para que se coloquen al lado del pueblo y de sus propias familias. Ustedes pueden y deben parar esas acciones de inmediato. Les urgimos a impedir el desenfreno del régimen contra el pueblo y a respetar y hacer respetar los resultados de las elecciones. Así dice textualmente el comunicado que fue publicado en la tarde de ayer por las redes sociales. Con esta masiva violación de derechos humanos, el alto mando militar se alinea con Maduro y sus viles intereses. Maduro ha dado un golpe de Estado que contraría todo el orden constitucional y los quiere hacer sus cómplices. Otra cita textual del comunicado. El Ministerio Público, la Fiscalía General, informó que abrirán una investigación penal a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia, precisamente por publicar el comunicado que acabamos de comentar, y ello porque allí anuncian un ganador distinto al que proclamó el Consejo Nacional Electoral. La tarde de este lunes 5, el Ministerio Público destacó que el único órgano calificado para informar sobre los resultados de los comicios es el CNE. Además, María Corina Machado y Edmundo González hacen una abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes. El Ministerio Público indicó que dicho pronunciamiento evidencia la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Cita textual. Venezuela acusó a Estados Unidos de presionar a los gobiernos de la región
para promover un cambio en el resultado de los comicios presidenciales del 28 de julio, luego de que el Departamento de Estado informara que mantiene un estrecho contacto con Brasil, México y Colombia para encontrar un camino a seguir tras el cuestionado triunfo de Nicolás Maduro. Cito: desde Washington se pretende presionar a los gobiernos de la región con el fin de promover un cambio del resultado electoral basado en información construida por agentes de la CIA y magnates de los monopolios de la comunicación corporativa y las redes sociales. Es una cita textual de un comunicado que publicó en la red X el canciller del régimen, Iván Gil. Asimismo, repudió las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien ratificó que para Estados Unidos el ganador de las presidenciales es el abanderado de la coalición opositora, Edmundo González Urrutia. Estados Unidos aclaró que si bien ha reconocido a González Urrutia como el vencedor de las elecciones, todavía no lo ha reconocido como el presidente electo del país y pidió al chavismo y a la oposición que negocien una transición democrática. El Foro Cívico de Venezuela, que agrupa a varias ONGs, alertó de una suspensión de hecho de las garantías constitucionales que se ha manifestado en las muertes, en innumerables detenciones arbitrarias sin derecho al debido proceso, en las amenazas, la persecución y en la acción de la fuerza pública que se ha concentrado en los más vulnerables. Cita textual. Foro Cívico también rechazó la criminalización de las protestas, mayoritariamente pacíficas, por hechos aislados de violencia y condenó la represión y la persecución a líderes políticos y sociales, así como el uso desmedido de la fuerza por parte del Estado en el control de las manifestaciones y los ataques a los grupos por grupos irregulares a líderes de base de la oposición, grupos irregulares del oficialismo. El gobierno de Venezuela acusó a Chile de arrodillarse a los desmanes de la ultraderecha y el fascismo, luego de que el presidente Gabriel Boric condenara la apertura de una investigación contra María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Cito: no, señor Boric, es en su gobierno que se arrodilla ante los desmanes de la ultraderecha y el fascismo. Acá sí tenemos un Estado fuerte y una justicia que protege al pueblo y que no lo persigue como ocurre en su país, donde ser de izquierda es muy peligroso. Eso es una cita textual de Iván Gil, el canciller. Nuestro gobierno no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia moderna. Nuestro gobierno condena rotundamente la represión y la violencia que ha desatado el gobierno de Venezuela en contra de su propio pueblo. Fin de la cita. Esto es un documento del gobierno de Guatemala que concluye: ningún gobierno será legítimo si se mantiene en el poder sobre la base de la violencia de su población. Gobierno de Guatemala. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, entregó a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia un documento donde consigna los datos que solicitó el Poder Judicial sobre las elecciones presidenciales de Venezuela. Se consigna todo lo solicitado por el máximo tribunal, dijo Amoroso anoche a los magistrados. La presidenta del Tribunal Supremo, Carislia Rodríguez, agradeció la comparecencia de las autoridades del Poder Electoral. Se deja constancia de la recepción del escrito y sus anexos, dijo. El TSJ citó también a los candidatos presidenciales y a los representantes de los partidos que participaron en los comicios para que participen en el proceso judicial. Entre los citados por la oposición están Manuel Rosales, José Luis Cartaya, José Simón Calzadilla y Edmundo González. También está citado Enrique Márquez. Un juez estadounidense dictaminó que Google monopolizó ilegalmente el mercado de búsquedas a través de acuerdos exclusivos, lo que le dio al gobierno una victoria en su primer caso antimonopolio importante contra un gigante tecnológico en más de 2 décadas. Trump instó a sus partidarios a dejar de usar Google
al que calificó de ilegítimo, mientras intensificaba sus críticas a las grandes empresas tecnológicas. Kamala Harris se adjudicó ayer la nominación demócrata a la presidencia y se convirtió en la primera mujer negra y asiática en los Estados Unidos en encabezar la fórmula de un partido político importante. Su primera tarea será anunciar a su compañero de fórmula, con quien planean recorrer los estados en disputa a partir de hoy, antes de su enfrentamiento electoral de noviembre con Donald Trump. La Corte Suprema en Washington se negó a intervenir en la condena penal de Trump en Nueva York por ocultar pagos a una estrella porno para silenciarla, rechazando así una propuesta de Missouri y otros estados liderados por republicanos de retrasar la sentencia del expresidente hasta después de las elecciones. Trump fue condenado en mayo por 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, una conspiración que, según los fiscales, privó a los votantes de información vital antes de su victoria en las elecciones nacionales de 2016. Su sentencia se ha retrasado para que el juez del Tribunal Estatal, Juan Merchan, pueda revisar el impacto del fallo del 1 de julio de la Corte Suprema, que confiere inmunidad penal a los presidentes por muchos actos oficiales realizados mientras están en el cargo. La sentencia se dictará el 18 de septiembre. Missouri había tratado de bloquear temporalmente la sentencia de Trump de septiembre y levantar la orden de silencio que le prohíbe hablar sobre los jurados, en su caso, o el personal del tribunal y sus familiares. María Trina Burgos es tu abogada de inmigración venezolana. Ella tiene más de 25 años de experiencia en temas migratorios y como abogada está licenciada para ejercer en temas de migración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. De forma tal de que estás en Hawái, ella va a atender tu caso. Estás en Illinois, ella también va a atender tu caso. En California, en Nueva Jersey, Nueva York y, por supuesto, Texas y Florida. Su teléfono es el 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Tiene más de 25 años de experiencia. En la red X es @abogadaburgos y en el Instagram María Trina Burgos. María Trina Burgos, para que tus sueños de inmigración se hagan realidad. Toma nota, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. El teléfono de María Trina Burgos. Vamos ahora a Caracas, donde está el abogado Gonzalo Himiop, miembro fundador de la ONG Foro Penal. Gonzalo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti por tenerme en tu programa, César Miguel. Buenos días. Gonzalo, tienen ustedes en el Foro Penal años, largos años, ocupándose de estos temas de los presos políticos y la represión. Pero me sospecho que nunca habíamos llegado a unos niveles tan cruentos, crueles y severos como los que estamos viviendo en este tiempo. ¿Es así o me equivoco? Sí, ciertamente, César Miguel. Nosotros habíamos visto picos represivos durante los momentos en los que el país ha tenido manifestaciones pacíficas masivas, por ejemplo en el año 2014, 2017, 2019, incluso 2021. Pero no habíamos visto una intensidad represiva tan elevada, tan fuerte, tan grave como la que tenemos en estos momentos. ¿A qué se lo atribuyes, Gonzalo? Bueno, mira, yo pienso primero que esto tiene que ver, hay una correlación directa entre la expresión de protesta pacífica popular y la represión. Y yo creo que en este caso la protesta, la manifestación pública, la queja pública ha sido a tal punto generalizada en todo el país
que pocas veces se había visto algo así en nuestra nación. Yo creo que esa correlación entonces aquí se evidencia y queda muy clara, ¿no? Como ha habido más manifestaciones, como ha habido más expresiones de protesta y han sido además distribuidas en todo el país, y quiero esto destacarlo particularmente, están básicamente focalizadas en las zonas más humildes, las zonas populares de todas las ciudades del país. Yo creo que eso ha tenido pues como consecuencia directa esto de que se haya incrementado severamente y gravemente la represión. A ver, ¿qué cifras estás manejando a la fecha de hoy, a esta hora? Mira, al corte de las 8 de la mañana del día de hoy, 6 de agosto de 2024, nosotros hemos ya registrado y corroborado 1.102 arrestos arbitrarios con ocasión a esta represión postelectoral. Me refiero a que esto es solamente desde el 29 de julio hasta las 8 de la mañana de hoy, 6 de agosto. Aquí tenemos además corroborados, verificados, por lo menos 100 adolescentes. Incluso dentro de esos adolescentes hay un niño, porque es un muchachito de 13 años que también hemos corroborado. Tenemos 5 indígenas verificados y también, y esto es muy grave, 7 personas con discapacidades comprobadas, entre ellas un menor de edad que está dentro del espectro autista, una persona con síndrome de Down, por ejemplo, y un joven, por cierto, de 27 años que fue detenido, es sordo, no se sabe comunicar a través del lenguaje de las señas, tampoco sabe leer y escribir, y sin embargo fue presentado ante un tribunal, lo cual para nosotros es muy grave, porque si esta persona no se sabe comunicar, es sorda, no entiende el lenguaje de las señas y tampoco sabe leer y escribir, ¿en qué condiciones y bajo qué garantía fue presentado ante el tribunal? Pues nadie lo sabe, ¿no? Lo mismo pasó con este joven menor de edad, 17 años, que está dentro del espectro autista, con la persona que tiene el síndrome de Down, con una persona invidente también que tenemos registrada, etcétera. Tenemos estas cifras que son muy lamentables y son muy fuertes. No hay manera de algo de misericordia, de piedad en estos casos evidentemente delicados, Gonzalo, por parte de los represores estos. Mira, nosotros no hemos visto piedad ni misericordia, pero más allá de eso, que es de lo que nos ocupamos nosotros, no hemos visto respeto a las leyes. Por ejemplo, en los casos de las personas con determinadas discapacidades, pues hay normas venezolanas que están vigentes que las protegen. Por ejemplo, las personas que, incluso hay indígenas que no hablan el idioma castellano, se comunican única y exclusivamente en su idioma originario. ¿Se les ha brindado un traductor a estas personas? Pues evidentemente no. Y esto es algo que nos preocupa mucho porque es una garantía que está legal y constitucionalmente protegida y además está recogida en diferentes tratados internacionales que son parte del ordenamiento jurídico venezolano. De manera tal que esta situación nos tiene muy preocupados porque además, César Miguel, esto es importante, en casi todos los casos, ha habido algunos casos muy puntuales en los que no ha sido así, pero en casi todos los casos, otra de las realidades que se ha manifestado es que a las personas no se les permite ningún tipo de contacto ni con sus familiares, ni con sus abogados de confianza. Y de hecho, en casi todos los casos, estas personas, las que ya han sido presentadas, valga la redundancia, ante los tribunales, con la imposición de un defensor público sin permitirles elegir y designar a sus abogados de confianza. Esto, por supuesto, limita severamente sus capacidades de defensa y es algo que nos tiene muy preocupados. A esto hay que sumarle también que ya tenemos registrados 3 casos de abogados que por exigir a los tribunales que se les permita su desempeño como defensores han sido arrestados, entre ellos, por cierto, el caso del joven Kenny Tejeda, que es abogado del Foro Penal de Carabobo, que cuando fue a preguntar por unos detenidos en la zona de Montalbán, allá en Carabobo, resultó arrestado también, ya fue presentado y fue imputado por delitos de terrorismo, fue privado de su libertad. Entonces estamos en una situación de verdad bien comprometida, bien delicada. Hay una situación que me ha llamado la atención y es que por primera vez hemos visto a Nicolás Maduro dando instrucciones a guardias nacionales. Hemos visto a Nicolás Maduro en alocuciones
refiriéndose a las instrucciones a los guardias nacionales y a los diversos cuerpos que llevan adelante estos procedimientos. Podemos deducir que es él el que está dando directamente todas estas directrices, Gonzalo. Sí, bueno, es él por una parte y por la otra parte también hemos visto expresiones del Ministerio Público formales señalando que a todas estas personas que estaban siendo detenidas en este contexto, de entrada se les deben imputar una serie determinada de delitos, entre ellos terrorismo, instigación al odio, etcétera, lo cual llama mucho la atención porque si nos ponemos a ver, vamos a hablar solo del contexto postelectoral. Son detenciones que tienen lugar o han tenido lugar desde el 29 de julio, es decir, han pasado pocos días, la investigación no ha avanzado y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es cómo vas tú a precalificar delitos si no has hecho la investigación. Porque, a ver, sí es cierto, y esto hay que decirlo con toda responsabilidad, que hemos detectado casos donde ha habido jóvenes que en las protestas, muy aislados, pero los ha habido, jóvenes que durante las protestas han dañado propiedad pública o propiedad privada, etcétera, han tirado una piedra y rompen un vidrio, cosas así por el estilo. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es decir que eso es un delito de terrorismo. Es algo completamente distinto. Y eso refleja pues la voluntad represiva exagerada del poder en estos momentos. No hablamos de las muertes. ¿Qué cifra manejan, Gonzalo? Mira, Foro Penal, recuerda que nuestros protocolos de verificación y de comprobación son muy estrictos. Nosotros hasta este momento hemos corroborado, sin lugar a dudas, 11 fallecidos en el contexto de las protestas, 10 de ellos por arma de fuego, uno de ellos por perdigones. Hay otras ONG muy serias también que manejan otros datos y que tienen otros fallecidos adicionales a esto. ¿Qué hemos hecho con esto? Hemos hecho sinergia con estas ONG, les hemos pedido los datos y estamos en este momento verificándolos. Estamos hablando de aproximadamente unos 10 u 11 casos más, ¿okay? Los 11 que tiene verificado el Foro Penal. Pero Foro Penal concretamente tiene verificados a este momento 11. Ya brevemente, ¿tenemos información de Edny López a estas alturas? Mira, sabemos que Edny fue trasladada o iba a ser trasladada el día de ayer. Primero estaba detenida en La Guaira, de allí fue trasladada a Mari Pérez, en Caracas, y de Mari Pérez iba a ser trasladada nuevamente a Macuto a ser presentada ante los tribunales allá de La Guaira el día de ayer. No tengo en este momento todavía la confirmación de qué fue lo que pasó, si en efecto se le trasladó y si en efecto se le presentó. Pero todo parece apuntar a que va a ser presentada y que en efecto se le van a imputar o atribuir estos mismos delitos de los que ya he venido hablando. Ya. Gonzalo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ti, César Miguel, por estar pendiente. Gonzalo Gimio, abogado de la ONG Foro Penal desde Caracas, 9:56. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticia tenemos en este momento, Flor Alicia? Finalmente ya está listo el ticket demócrata con vicepresidente elegido. La vicepresidenta Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula. Walz, de 60 años, surgió como un candidato oculto para el puesto número 2, mientras las conversaciones sobre otros nombres de alto perfil, en particular el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, y el senador de Arizona, Mark Kelly, dominaban la primera parte de las apuestas sobre quién podría ser el compañero de fórmula de Harris. El perfil del gobernador de Minnesota aumentó considerablemente durante la semana pasada, especialmente después de una entrevista viral por cable en la que se burló de algunos republicanos calificándolos de raros, cosa que ahora está utilizando el propio partido para calificar al candidato Trump y al candidato J.D. Vance como personas raras, que son distintos, son raros en su actuar, en su forma de ser. Lo cierto es que al atractivo de Walz se suma el hecho de que proviene de un estado del medio oeste que Trump se ha propuesto cada vez más cambiar, aunque Biden ganó Minnesota en el año 2020 por 7 puntos y ningún republicano ha ganado la carrera presidencial allí en más de 50 años, Trump y su compañero de fórmula se han propuesto ganar en el estado y quizás es una de las razones adicionales por las cuales Harris eligió a Walz. Bien, ya conoceremos bastante más de Walz. Muchísimas gracias, Flor Alicia. Vamos ahora a la ciudad de Ginebra, donde está la internacionalista María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ti, César Miguel. Encantada de estar aquí contigo de nuevo. En esta crisis por la que atraviesa Venezuela, abundan los comentarios, las especulaciones, en algunos casos meras especulaciones, en otros hechos concretos, sobre las negociaciones de varios países que pudieran llevar a aliviar al menos la crisis. Lula va a Santiago, se reúne con Boric, se habla de Petro, de López Obrador y exigencias en Europa. ¿Qué puede estarse negociando? ¿Qué puede estarse hablando entre estos gobiernos para solucionar realmente la crisis en Venezuela? Mira, a mí no me queda del todo claro quién les dio a ellos ese rol. Para mí, para usar un término que bastante nos endilgaron a nosotros en el pasado, para mí estos son tres mediadores autoproclamados. Uh-huh. Yo no he visto en ningún momento que ellos se hayan acercado al presidente electo Edmundo González o a la líder de la oposición María Corina Machado a preguntarles si ellos estarían de acuerdo en que ellos fungieran de mediadores. Es lo que corresponde hacer. No designarlo y designarse un Tito Persone y anunciarlo por las redes sin antes haber hablado en privado con las partes concernidas. Del lado nuestro está clarísimo, lo dijo ayer María Corina Machado en un video. Aquí la única negociación que existe es la de una transición ordenada. Le dio las gracias a Lula por la protección que está brindando a la Embajada de Argentina, donde están retenidos y en protección internacional 6 miembros de su equipo. Le dio las gracias por haber pedido y exigido la transparencia total y la verificación internacional para revisar esos votos que se niega el CNE a mostrarnos. Pero más allá de ahí, no hay ningún indicio, no hay ninguna razón para entrar en negociación, a menos que lo estén haciendo realmente por su lado. Ayer el presidente Macron también dijo que había conversado con Lula y que le agradecía a Lula, y luego tuvo que aclarar que que de lo que se trataba era de hacer valer la expresión del popular o la expresión de la ciudadanía a través de esos votos. Uh-huh. Entonces no queda claro hasta el momento de qué tipo de negociación estamos hablando. Sí hay mucha especulación de que si vamos a repetir las elecciones, eso sería algo que puede salir más bien a nivel nacional de algunas filas interesadas en sabotear este proceso que ha sido tan elocuente, tan aplastante. Hay también algunos analistas venezolanos que están hablando de la posibilidad de un tercero, de una tercera alternativa, que me parece que eso, lejos de traer paz y tranquilidad a Venezuela, crearía un conflicto aún mayor, porque estás desconociendo la voluntad popular, la voluntad del ciudadano, y le estás irrespetándola sobre todo. Y yo creo que eso es indispensable tenerlo presente, que para que cualquier cosa tenga éxito tienes que empezar por la legitimidad de origen que tiene este proceso electoral y la legitimidad de origen que tiene Edmundo González. Pero Alejandra, ¿y el rol de Estados Unidos? Porque tenemos entendido que no ha dejado de estar jugando un papel negociador. El rol de Estados Unidos, fíjate que creo que fue ayer que poco pedaleó para atrás, como dicen en inglés, se desdijo del reconocimiento que había hecho originalmente a Edmundo González como presidente electo. Sin embargo, no se ha desdicho de la necesidad de una verificación independiente de las actas, no se ha desdicho de la necesidad de reconocer la voluntad del electorado venezolano, y entonces es como decir lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? No se ha atrevido a desconocer a Maduro, pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque muchos países se han sumado a esa posición, lamentablemente ahora está evitando decir que el presidente electo de Venezuela es Edmundo González. ¿Y jugarán algún rol en esto China y Rusia?
Rusia sin duda está Ya. jugándolo desde el mismo momento que sabemos que hay presencia del grupo Wagner en Venezuela, atizando y contribuyendo a la violación de derechos humanos en Venezuela y a la persecución, por supuesto. Eh, China está menos claro, sí está jugando un rol, pero China en definitiva lo que quiere es negociar, o sea, lo que está para ellos en el tapete es fundamentalmente el negocio, es la cuestión económica. La cuestión ideológica, ellos la pueden ir moldeando como la han hecho siempre, son relaciones a la medida, no hay una relación de fidelidad, sino una relación a la medida, y lo hemos visto con Argentina, con Brasil, Ya. con tantos otros países. María Alejandra, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre a tu orden. Un saludo, César Miguel. Gracias, gracias. María Alejandra Aristigueta, internacionalista desde la ciudad de Ginebra. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Goebbels, el doctor Goebbels, cuando el Reich ya estaba en llamas y la Wehrmacht, el ejército alemán, retrocedía en todos los frentes, aún lograba que amplios sectores del pueblo alemán pensara que la victoria era posible. Goebbels manejaba un axioma consustancial con el propio régimen y decía: una sola frase, una mentira, repetida 1000 veces, se convierte en verdad. Para Goebbels todos los medios eran buenos para conseguir sus propósitos, sobre todo cuando se puso en práctica lo que él mismo bautizó como la guerra total. Goebbels y su esposa Magda, tan fanática como él, creían tanto en lo que decían que a lo mejor ellos mismos estaban persuadidos de que eran verdad las mentiras que decían. Era tal el fanatismo que una vez que Hitler y recién casado con Eva Braun se suicidan, ellos van, asesinan a sus 6 hijos y se suicidan ellos mismos. Porque no podían dejar a sus hijos en un mundo sin nazismo. Cuando uno oye estas mentiras, uno se pregunta, ¿estos señores que dicen lo que dicen desde el alto poder, se lo creerán de verdad de tanto decirlo? ¿Se lo creerá la gente? ¿Cómo funciona eso de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad? ¿Cómo funciona esto en tiempos de posverdad? Ese es nuestro foro en el día de hoy. Tenemos en Santiago de Chile al ingeniero Adrián González. Él es el director de la ONG Cazadores de Fake News. Adrián, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Un gusto para mí, como siempre. Y también en Santiago de Chile está la psicóloga clínica Marvi Mesa de Martínez. Marvi, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en el programa en el día de hoy. Un placer, César Miguel. Gracias por la invitación de nuevo. Un placer, Adrián. Un gusto, Marvi. A ver, quiero comenzar con el tema comunicacional. Una mentira repetida 1000 veces, en efecto, pasa a ser una verdad. Adrián. Mira, a ver, nosotros hacemos investigaciones digitales y básicamente en el mundo de Internet se están utilizando las mismas técnicas que se han venido utilizando por más de 100 años, ¿ok? El uso de la mentira para persuadir es algo que en la actualidad tiene unas características distintas. Y yo pienso que idealmente podría funcionar para intentar persuadir, para tratar de engañar a personas o a una población objetivo, pero no siempre ocurre, no siempre pasa. Creo que hay un escalón distinto entre intentar persuadir y efectivamente lograr engañar a las personas. ¿Cómo funciona el comportamiento humano? A ver, ¿cómo funciono yo cuando me dan una información por un medio que yo creo pueda ser confiable? Lo asumo ya de inmediato como verdad. ¿Cómo funciona eso psicológicamente hablando, Marvi? Sí, si yo confío en la fuente,
obviamente voy a creer todo lo que esa fuente me esté diciendo. El problema es que cuando hablabas de la posverdad, que es un término además que se acuñó como en los años 90 más o menos, donde buscábamos hablar acerca de esta distorsión deliberada, una distorsión donde de verdad yo tengo la intención de abordar los sentimientos, las emociones de la otra persona para influir en su opinión. Justamente lo que tenía era la intención de llegar a ciertas poblaciones, pero desde el punto de vista no objetivo, no teniendo datos precisos, sino desde la emocionalidad. Y desde ahí hay ciertas poblaciones que sí son fácilmente influenciables. Pero esto tiene como una consecuencia natural, que es lo que se llama la posveracidad, que es donde la gente termina cuestionando muchas veces toda la información que se da. Y por eso no terminamos creyendo fácilmente en las cosas que observamos o que vemos. Según lo que acaba de decirnos Marvi, ¿cómo funciona esto en los tiempos de posverdad de hoy con las fake news, Adrián? Fíjate que una de las consecuencias precisamente del uso de la desinformación, ¿no? Que va más allá de piezas de noticias falsas o lo que nosotros conocemos como noticias falsas. Incluye también manipulación de redes sociales, posicionamiento de narrativas de forma coordinada. Creo que uno de los efectos precisamente es este, ¿no? Hacer que las personas, parte de la población, comprenda una realidad de una forma distinta o como a lo que está ocurriendo, pero también hay otra parte de la población que realmente no va a comprender absolutamente nada y va a dejar de creer incluso en las fuentes confiables, tal como estaba comentando Marvi, ¿no? Yo creo que eso es algo que está ocurriendo en todo el mundo y recientemente, bueno, en Venezuela lo hemos visto, ¿no? El uso de la desinformación no solamente para que las personas crean algo, sino para que las personas no crean en la gran mayoría de los videos que han estado circulando recientemente son verídicos, son legítimos, ¿no? Sí. Son muy fuertes, pero hay ciertas personas que piensan que realmente todo es una gran mentira o se limitan a creer porque existe desinformación. Fíjate, Adrián, ¿cómo funciona en este contexto que estamos conversando en este momento? ¿Cómo funciona esa decisión, no sé si desesperada realmente o era teatro por parte de Maduro de prohibir de manera radical el WhatsApp y que no se use más el WhatsApp ni el TikTok ni nada? Y me gustaría ver cómo contextualizas esa situación. Claro, a ver, fíjate, en el caso de Venezuela hay un Estado que tiene una necesidad de control informativo, ¿ok? Ese control informativo se ha aplicado desde, digamos, 3 puntos de vista. Todo lo que tiene que ver con censura, censura institucional, autocensura, de forma de callar voces. Todo lo que tiene que ver con la parte de detenciones arbitrarias, parar por la fuerza la labor de periodistas, de activistas, etcétera, también de militantes políticos. Y, en tercer lugar, a nivel de propaganda, ¿ok? Entonces, cuando tú intentas controlar comunicacionalmente, informacionalmente a un país y te das cuenta que, bueno, ya lograste tener hegemonía comunicacional en medios tradicionales, en redes sociales puedes tener algún tipo de manipulación de plataforma, pero realmente medios independientes, organizaciones intentan develar la verdad que está oculta, ¿ok? Queda también algo adicional, el WhatsApp, que básicamente el WhatsApp es el nuevo Radio Bemba, el nuevo boca a boca, ¿ok? Precisamente por WhatsApp muchas personas se enteraron que, bueno, María Corina Machado y Edmundo González estaban haciendo marcha y precisamente muchas de esas personas no consumen contenido a través de Twitter, a través de X o de Instagram, sino a través de WhatsApp y se iban informando de esa forma. Quizás esta necesidad de controlar WhatsApp, que también es algo que no es tan fácil de controlar, esté seduciendo a Nicolás Maduro, y podría ser un paso para tratar de establecer un baneo o una prohibición de WhatsApp como existe en este momento en Irán, en Corea del Norte. Caramba, tal como lo has definido, Adrián, es nada menos que prohibir Radio Bemba. Algo que generacionalmente para mí sería imposible, ¿verdad? Pero todo va siendo posible. En la presentación, en la introducción, Marvi, comenté
a propósito del caso de la familia Goebbels. ¿Se creía el doctor Goebbels realmente las mentiras que decía? Cuando uno ve la vehemencia con que los voceros del régimen venezolano en ese momento hablan, ¿ellos se lo están creyendo de verdad? Pregunto. O sea, yo creo que depende del personaje, porque el problema es que toda esta información generalmente parte de una mente o de una cabeza que suele tener rasgos psicopáticos, para no hablar de un trastorno de personalidad como tal. Los trastornos psicopáticos no necesariamente se creen lo que están diciendo, simplemente utilizan a las personas para poder obtener un medio. Saben es su medio, el medio que ellos quieren obtener. Entonces no empatizan con la gente, no están buscando realmente conectar con la gente, pero como suelen ser personas bastante carismáticas, y bueno, eso lo podemos ver en muchos personajes, en muchos líderes, suelen ser bastante carismáticos. A través de eso y a través de la emocionalidad es que conectan con los demás, pero no es que se lo creen. Ellos simplemente están buscando obtener un objetivo. Ahora, si logran influenciar a ciertas personas, por eso te decía que dependía de quién transmite la información, hay personas que sí son realmente influenciables y terminan creyéndose todo esto y transmiten la información que se creyeron. Pero todo esto partió desde otra mentalidad y desde otra persona. Cuando dijiste trastorno psicopático, ¿en qué estabas pensando? ¿De qué estabas hablando, Marvin? Fíjate, dentro de los diagnósticos, del manual de diagnóstico de psicología, tenemos un clúster o un espacio de diagnóstico que habla de los trastornos de personalidad. En el manual de psicología, en el DSM-5, que es el que estamos utilizando ahora, el trastorno de personalidad se llama realmente trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que nosotros normalmente en el común denominador llamamos psicopatía. ¿Okay? Y la psicopatía, a diferencia de la sociopatía, que tiene otras características diferentes, son personas que realmente conocen las reglas básicas sociales. Ellos son capaces de saber cómo funciona la sociedad. No es que van delinquiendo per se. Y si son personas con inteligencia promedio o superior al promedio, tienden a manipular a las otras personas para conseguir sus objetivos. Por eso te decía de la psicopatía o del trastorno psicopático de la personalidad, que en el manual de diagnóstico se llama trastorno antisocial. Todo esto nos lleva a un cuadro muy, muy complejo y oscuro. Estamos en un momento de crisis y sobre todo pienso en este momento en el venezolano en Venezuela, que no tiene acceso a muchos medios de información veraz, y que está necesitado, urgido de información, de saber qué es lo que está pasando. Le bombardean con todo tipo de rumores por todos los medios posibles. En un escenario como ese, ya a manera de conclusión, ¿qué sugieres tú, Adrián, como experto en cazar fake news? Fíjate, hay una máxima que dice que la mejor propaganda o la propaganda más efectiva es la que no parece propaganda. ¿Okay? La desinformación en este momento es básicamente un tipo de propaganda que hace uso de contenidos falsos y contenidos engañosos, de engaño. ¿Okay? Las personas tienen que comprender que existe este fenómeno, que de alguna manera es necesario comprender, educar, alfabetizar a las personas de que quieren, es necesario, o de que hay una parte que está intentando manipularlas. ¿Ok? Y hay algo de lo que no se ha hablado, ¿no? Más allá de los trastornos o de los posibles trastornos que pueden tener algunas personas en específico, existen en este tipo de momentos críticos el despliegue de operaciones psicológicas, ¿ok? Que hacen uso de desinformación y contrapropaganda para tratar de forma no violenta, en teoría sin armas, pero realmente con mucha violencia psicológica, tratar de impedir que las personas salgan a las calles y protesten por sus derechos. Eso es algo que existe y que es un marco de precisamente de que tiene un rasgo también militar, ¿ok? Ya. Te dejo la palabra final, Marvi. Por favor, ¿qué le dices a nuestros oyentes? Yo creo que en este momento es súper importante protegerse. La labor de gente como Adrián y otros equipos que también están haciendo uso de esas estrategias
que solamente ellos saben para descubrir los fake news, son formas de nosotros protegernos y poder recibir la información correcta. Creo que el venezolano en todos los lugares donde esté necesita en este momento obtener la información correcta y poder apoyarse con la gente que comparte, digamos, la misma situación para poder tener salud mental, porque yo sí creo que esto afecta muchísimo en todos los sentidos. Muchísimas gracias a Marvi Mesa de Martínez, psicóloga clínica. Gracias, Marvi. Un placer, gracias. Y al ingeniero Adrián González, quien dirige la ONG Cazador de Fake News. Gracias, Adrián. Muchas gracias, César Miguel. Saludos. Ambos hoy están viven en Santiago de Chile. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Washington para enterarnos, conocer un poco más de quién es Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Kamala Harris. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Washington. Agosto de 1994, hace 30 años, falleció Domenico Modugno a los 66 años. Dije En Conexión desde Washington, no, estamos en Miami y ahora vamos a Washington. El que está en Washington es el amigo Rafael Salido. Rafael, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Como siempre, un auténtico placer estar con vosotros. Gracias. A ver, ya sabemos quién es el compañero de la señora Harris. Tim Walz. ¿Quién es Tim Walz, Rafael? No, esa es la pregunta que en estos momentos se hacen unos 300 millones de estadounidenses llamados a las urnas. Es el gobernador del estado de Minnesota. Es una persona con una amplia carrera política. En un principio había sido profesor, pero en 2006 se presentó como congresista como representante para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Estuvo allí 12 años, ganó 6 mandatos y en 2018 se presentó como posible gobernador, ganó las elecciones y desde entonces pues ha vuelto uno de los nombres medianamente fuertes, pero realmente no ha tenido mucha notoriedad hasta hace poco. Ha sido ahora con el hecho de haber entrado en la terna de posibles candidatos cuando por fin la gente se ha empezado a fijar un poco más en él. Y bueno, en ese sentido tiene a lo mejor un poco la pega de no tener un reconocimiento de su nombre tan grande como otros de los posibles candidatos, como el senador Mark Kelly, que ha sido astronauta, que es una persona muy importante en Arizona, o el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que aquí es una persona muy reconocida. Tim Kaine es más liberal que estos otros dos nombres, es un poquito más progresista, se supone, pero igualmente es una persona relativamente moderada y lo que la campaña de Kamala espera es que le sirva para atraer voto de la América profunda un poco, el votante blanco. Minnesota es uno de esos estados y ahí le ha ido bien, como moderado hasta cierto punto. Como acá manejan los criterios de izquierda y derecha de forma un tanto arbitraria, por no decir caprichosa, en Estados Unidos. A ver, Rafael, ¿el señor Walz está a la izquierda o a la derecha de la señora Harris? Pues como tú ves, es dificilísimo porque se entremezclan ahí algunas políticas de cada uno. Es progresista, sin lugar a dudas. Él ha promovido algunas medidas en su estado que desde luego por parte del Partido Republicano son vistas como medidas liberales. Ha promovido el reparto de alimentos gratuitos en las escuelas, las comidas, el programa de comidas para niños. También es defensor de tomar medidas para frenar el cambio climático y ha contado con el apoyo y cuenta con el apoyo de importantes sindicatos de la enseñanza, de la siderurgia. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, parece estar un poquito más a la izquierda de lo que estaría la propia Kamala Harris. Sin embargo, no olvidemos que viene de una América que tiene otros valores que son muy diferentes de aquellos que representa Kamala Harris, que es de California. Entonces, por ejemplo, él sí que es
favorable a que haya derechos a portar las armas. No está de acuerdo en que haya una prohibición absoluta. Cree que los propietarios de armas tienen que tener una serie de garantías, cosa que le ubica, ahí lo ubicaría más a la derecha de Sí, Harris. sí, sí. Pero desde luego en lo económico y en lo social, a grandes rasgos, sería un poquito más a la izquierda, Ya. en En, principio. ¿Qué se comenta allá en Washington? ¿Por qué prevaleció el nombre de Walz sobre los otros dos? Es una buena pregunta. Yo creo que ahí a lo mejor ha jugado más que a favor, a su favor, sus valías, los hándicaps que a lo mejor podían mostrar los otros dos contendientes. Ajá. Antes comentábamos Josh Shapiro, es el actual gobernador de Pensilvania. Él sí ha ganado allí en un estado bisagra de forma más contundente de lo que ha ganado Tim Walz en su propio estado. Ganó, pero tiene cierto pasado que podría ser problemático. eh, Estaba muy bien visto entre los más conservadores, pero por ejemplo tiene un apoyo por Israel, que también es relativo, Ujú. porque se están amparando en que escribió cuando tenía 20 años una tribuna en la que acusaba a los palestinos de tener una mentalidad un poco beligerante. Eso lo escribió hace 20 años desde entonces. Pero es verdad que, por ejemplo, Kamala Harris también se ha mostrado partidaria y también luchó en su momento por los derechos de Israel. Y entonces a lo mejor en un momento en una campaña en la que Biden, mientras era candidato, tuvo que enfrentarse a una serie de primarias en las que no obtuvo buenos resultados porque hubo un movimiento de no apoyarle, de no Ujú. votar por nadie, como protesta por la postura de Estados Unidos, de la administración Biden, en el conflicto actualmente entre Israel y Palestina. Ese era un problema que tenía. Respecto a Mark Kelly, que es un senador que es muy popular, que ha sido astronauta, Ujú. que está casado con Gary Giffords, que la congresista Giffords, que sufrió un intento de asesinato que casi le cuesta la vida. Es una persona más conservadora, no cuenta con el apoyo de los sindicatos. Sí hubiera sido muy positiva su campaña en un estado bisagra como es Arizona también, pero en su caso es senador y quiere decir que en caso de abandonar el cargo para la vicepresidencia, habría que organizar unas elecciones especiales, no hubieran sido todavía, Ujú. hubieran sido el año que viene, pero eso hubiera puesto en riesgo la actual mayoría que tienen los Ya, demócratas en la Cámara Alta, que sí, igualmente puede estar en peligro. ya. Pero Bien, por lo pronto hoy comienza ya su campaña y ahora hay que pensarlos como dupla, la dupla Harris-Walz versus Trump-Vance. ¿Qué se espera de esa competencia? Rafael, ¿cómo se prevé? pues va a ser una campaña bien diferente a partir de ahora. Hasta ahora los demócratas tradicionalmente venían aferrándose a ese espíritu de si ellos vuelan bajo, nosotros volamos altos. Joe Ujú. Biden ha sido un poco fiel a ese espíritu. Sin embargo, Kamala Harris parece un poco más dispuesta a entrar en el barro, en el fango político, y en ese sentido Tim Walz, perdón, parece ser que puede ser un gran apoyo. Hay que recordar que últimamente en redes sociales se ha vuelto muy popular un calificativo para referirse principalmente a Donald Trump y a J.D. Vance, pero en general a los republicanos, que es el término weird, que es raro. Ajá. Y lo ha acuñado precisamente Tim Walz, que venía hacía tiempo diciéndolo, pero en las últimas semanas, cuando se ha puesto la lupa sobre él, ha llamado mucho la atención cuando dice, es que el Partido Republicano hace cosas raras, quiere impedirnos leer libros, quiere que haya políticos en la sala de examen del Ujú. ginecólogo, en referencia pues, a las políticas Sí. conservadoras de restringir el acceso a los libros en alguna biblioteca o de Ujú. restringir el derecho al aborto. En ese sentido, curiosamente, a pesar de que tiene 60 años, o 61 años, perdón, Walsh parece que ha conectado muy bien y tiene muy buen manejo de un lenguaje perfecto para las redes sociales, que es donde Kamala Harris parece ser que quiere librar esta Ya. batalla. Y en ese sentido, la verdad es que ya ha abrazado mucho. Y la verdad es que por ahora el término raro no está gustando nada ni a Trump ni a J.D. Vance, que por el contrario están buscando la forma de calificar, de poder Ujú. atacar a Kamala Harris y de momento no están dando muy bien con la tecla. Insisten mucho en que es liberal de California, eso sí, pero también han puesto en duda que si sus orígenes
raciales, indios o si es afroestadounidense, eso no parece que vaya a ningún lado. La acusan también, la última es Trump acusándola del desplome de la bolsa ayer cuando realmente no hay ningún indicio que tenga nada que ver con la administración Biden y mucho menos con la vicepresidenta, que no toma decisiones. Entonces, ahí parece que Kamala y Walz parten con una cierta ventaja y han conseguido afinar muy bien por dónde van a atacar, mientras que Trump y J.D. Vance pues siguen ahí un poco buscando el camino. Ya. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Como siempre, un auténtico placer, de verdad. Muchas gracias por todo. A ti, Rafael. El periodista Rafael Salido desde la ciudad de Washington, 10:34. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Oigamos esto con oídos venezolanos, ¿ok? A ver. La justicia tarda, pero llega. La justicia de Ecuador condenó este lunes a 26 años de cárcel a 4 ex policías por la desaparición forzada de 3 personas en un caso que estremeció al país hace 2 décadas, informó la Fiscalía. Leo el comunicado. La Corte Nacional de Justicia sentenció a 26 años de pena privativa de libertad a Eric Salinas, Mario Ceballos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés como coautores del delito de desaparición forzada. La justicia determinó que la desaparición forzada de César Mata, Johnny Gómez Balda y Erwin Vivar se produjo a manos de una estructura parapolicial en la que participaron policías en servicio pasivo con el consentimiento de autoridades, agregó el ente acusador. El tribunal además ordenó a la comandancia de la policía presentar disculpas públicas a los familiares de las víctimas, quienes deben recibir de los acusados entre $72,000 y $237,000 como reparación. Con razón dijiste que es bueno leer esto con ojos venezolanos. Así es. Bueno. Tarda, pero llega. Lo hemos oído con oídos venezolanos. Gracias, Flor Alicia. Son las 10:36 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el doctor Carlos Blanco. Carlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por invitarme y un buen saludo a ti, a Flor Alicia y a toda la audiencia. He leído lo siguiente en el diario El País. Esto es del día de hoy. Figuras consideradas chavismo crítico proponen que la última opción para despejar las dudas de un fraude y conjurar la amenaza de una creciente conflictividad postelectoral que haga ingobernable al país es declarar inauditables los resultados y anular los comicios del 28 de julio y convocar a una nueva elección. Se insiste mucho en esto desde diversos sectores, todos ellos vinculados al chavismo. Me gustaría tu opinión al respecto, Carlos. ¿Cómo la ves? Yo creo que es muy desatinado plantear el tema de una nueva elección, porque ya hubo una elección, y hubo una elección con unos resultados clarísimos, unos resultados que están en las actas que se tienen, en la presentación que hizo el comando de campaña, en los estudios que han hecho los estadísticos que han abordado el tema, en todas las manifestaciones y análisis ha habido la convicción, la certeza de que Edmundo González Urrutia ganó con 67% de los votos contra 30% de Maduro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer una nueva elección cuando tienes el Consejo Nacional Electoral, que es una dependencia de Maduro? Tienes el Tribunal Supremo de Justicia, que es una dependencia de Maduro. Tienes la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, que son dependencias de Maduro. Es decir, vamos a hacer una elección en peores condiciones para buscar deslegitimar en este tiempo a quien es indudablemente el presidente electo de la República. A mí me parece eso una propuesta absolutamente contraria al ejercicio de la soberanía
popular que se expresó en el domingo 28 de julio. Carlos, me explican acá las notificaciones activadas, entonces cada vez que te hablan, suena una campanita, como si fuera un viejo programa de Radio Rumbos. Déjame desactivar, por lo menos voy a quitar de acá. Sí. Signal, WhatsApp. El WhatsApp, sí. Y el correo para ver si mejoramos la recepción. Sí, sí. Si no, me paso al teléfono. No, te estamos oyendo muy bien. Perfecto. Ya lo hice. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. A ver, ha transcurrido más de una semana desde la larguísima jornada electoral. Sorry. ¿Ok? Ajá. Y ha habido manifestaciones de calle, ha habido eventos importantísimos, la concentración del pasado sábado, por ejemplo, la carta de María Corina Machado al Wall Street Journal diciendo que pasaba la clandestinidad, su aparición extraordinaria en las Mercedes, en Caracas, y luego el documento del día de ayer, firmado por la señora Machado y el señor González Urrutia, dirigido a los militares y policías, que ha dado pie para que el fiscal del régimen, el fiscal Saab, pues proceda en contra de ellos, acusándolos evidentemente de golpistas. A ver, ¿qué puede ocurrir de ahora en adelante si eso es lo que está planteado en el escenario político actual, Carlos? Mira, yo creo que el objetivo de este periodo ha sido obtenido, que fue el de la victoria electoral de Edmundo González Urrutia. Yo creo que ese es un hecho formidable. Y simultáneamente, en la semana siguiente, ocurrió otro hecho que es fundamental, que se demostró con las actas en la mano la victoria electoral. Todavía el régimen no ha podido reunir ningún amago de pruebas para decir que Maduro ganó. Esos datos que dio Amoroso fueron escritos en una servilleta, en alguna tenida en Miraflores, donde dijeron, bueno, ¿por qué no decimos esto y por qué no decimos lo otro? Todo el mundo sabe que eso es una farsa. Ahora, como ellos han decidido mantenerse en el poder, a la brava, lo que está ocurriendo son esos intentos. Pero yo creo que están dos victorias fundamentales. Una, la del 28 de julio, y otra, la demostración de esa victoria a través del tema de las actas. Ellos están buscando, el régimen está buscando cómo deslegitimar a Edmundo González Urrutia y cómo crear un cerco judicial. Están haciendo una cosa espantosa, que es una represión masiva, no solamente a los dirigentes de carácter nacional, sino a los dirigentes medios, a miembros de mesa, humildes personas que cumplieron una obligación ciudadana, que es ir a una mesa como testigos, como miembros de mesa. A ellos los están buscando, los están reprimiendo y están creando una situación muy peligrosa que, por cierto, la carta de Edmundo González y de María Corina revela que los componentes de la Fuerza Armada no son los que están reprimiendo como bloque, sino que los que están reprimiendo son estos grupos paramilitares, parapoliciales, encapuchados, unos vinculados al DIGESIM, otros vinculados al SEBIN, y que son los que en las calles apresan, en las cárceles torturan y en ocasiones también matan. Entonces, creo que el régimen, que perdió todo el apoyo popular, que perdió las elecciones, que perdió el apoyo internacional, que tiene a sus bases políticas divididas y a la dirección del movimiento dividido, que tiene fragmentada la Fuerza Armada porque el alto mando militar no representa a los oficiales, medios y subalternos de la institución, está en este momento exclusivamente dedicado a la represión. Yo creo que un dato importantísimo que nosotros debemos notar es que los que podrían haber sido amigos de Maduro
o fueron amigos de Chávez, como el caso de Lula, Petro, AMLO, López Obrador, o gente que podría haber tenido alguna vinculación, como es el caso del presidente Boric de Chile, o personajes absolutamente adversos a la causa democrática venezolana durante mucho tiempo, como Cristina Kirchner, o como las madres de la Plaza de Mayo, que han dicho su palabra en el día de ayer. Es decir, todo ese movimiento de izquierda del mundo está absolutamente en contra de lo que está haciendo Maduro. No digamos los sectores de centro y los sectores de derecha de todo el planeta. Entonces están en una situación sin base popular, con un aislamiento internacional creciente y con sus bases de apoyo y sus fuerzas políticas fracturadas. Creo que Maduro está en una situación absolutamente desprovista de cualquier sustento y que no le queda sino entregar la presidencia de la República el 10 de enero, tal como está previsto como resultado de estas elecciones. Carlos, te voy a pedir que por favor te quedes con nosotros unos minutos más. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ya regresamos. No le queda otra que entregar el poder en enero, como está previsto, y para ello el CNE, que dirige el señor Amoroso, muy obsecuente con el señor Maduro, tendría que proclamar al señor González Urrutia presidente electo. Más, lo acabas de decir, eso no pareciera que va a ocurrir. O te cito al señor Cabello con su vehemencia característica, que en su programa, aparte de decir los voy a joder, con todas esas letras, dijo no vamos a mostrar las actas, no vamos a mostrar nada, porque no vamos a entregar el poder. Mayor sinceridad, imposible. No pretende, pues, jugar democráticamente. Si es así, si esas son las reglas, lo que está puesto sobre el tablero, ¿qué puede pasar entonces? Tu respuesta, por favor, al regreso de esta pausa. Ya regresamos con el doctor Carlos Blanco en Conexión. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. 10:47. Esta noche a las 9 en TVV Network, Gladys Rodríguez analizará el contexto geopolítico venezolano, porque es importante para Lula desmarcarse de Maduro y lograr una solución pacífica en el conflicto venezolano. Eso será a las 9 con Gladys Rodríguez. Y de lunes a viernes a las 7 de la mañana, Carlos Acosta en vivo. Y de lunes a viernes a las 8 de la noche, La Última con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. Tenía 78 años. Regresamos entonces a nuestra conversación con el doctor Carlos Blanco. Carlos, la pregunta que quedó en el aire, si la resumo, si los altos voceros del régimen han dicho con todas sus letras y sus malas palabras que no van a dejar el poder, pasando por alto cualquier consideración democrática electoral, ¿qué puede pasar entonces? No te oímos, Carlos. Tengo el micrófono. Ahora Ya, sí. Ahora sí, perfectamente. Sí, gracias. Creo que la decisión de los altos mandos del régimen es no entregar, no reconocer la victoria de las fuerzas democráticas, no permitir que el juego democrático avance. Eso está claro. Ellos no quieren. La pregunta es si pueden para siempre. Hasta ahora han podido. Hay que estar claro con eso, que no es que ha pasado un accidente imprevisto. Ellos han logrado su objetivo de permanecer a la fuerza en el poder. Sin embargo, hoy la situación es distinta, lo que abre una posibilidad que yo creo que está en marcha, digamos, en desarrollo. En primer lugar, ellos no tienen hoy apoyo popular de ninguna naturaleza. Ya lo dije, pero la situación de Chávez era diferente a la que hoy tiene Maduro.
Chávez tenía apoyo popular, fue un líder, todos sabemos esa historia. Maduro tuvo el apoyo que le dejó Chávez como herencia y ese apoyo lo dilapidó. A Maduro no lo apoya nadie. Y uno puede decir, pero tiene el 30% de los votos. Bueno, tiene el 30% de los votos sobre la base de la presión, la represión y el chantaje hecho hacia sectores humildes de la sociedad. Pero obviamente 30% es bastante menor que casi 70% que ganó el mundo. Es decir, no tiene apoyo popular. En segundo lugar, también me refería al apoyo internacional. Ahora hay un endurecimiento de la situación. Le están diciendo a Maduro, mira, hay unas pruebas que ha presentado el comando de campaña de Edmundo González y tú no te avienes a discutir, a verificar esas pruebas. Y lo que hay son acciones bastante pobres por parte de Amoroso y otros miembros del Consejo Nacional Electoral, que ahora apela a el fiscal general y al Tribunal Supremo de Justicia para ganar tiempo. Lo que ellos están buscando es ganar tiempo. Vamos a contar, vamos a llevar las actas, vamos a traer las actas, vamos a venir de allá para acá y de aquí para allá, con el objeto de ir dejando la sospecha de que, bueno, puede ser que en algún momento, cuando eso se cuente, haya una situación distinta. Pero no las tienen, no ganaron, no tienen apoyo internacional. Y lo que está ocurriendo ahora es que se está fragmentando su propia coalición. Hay sectores de lo que llaman el chavismo originario, sectores de lo que llaman el chavismo no madurista. Todos esos se están reagrupando para enfrentar al régimen de Maduro. Además, en el campo de la Fuerza Armada, de las fuerzas policiales, hay obviamente un descontento que se expresa de distintas formas, obviamente no públicas, pero que se expresa y que lanza mensajes para indicar que eso está ocurriendo. Entonces, todo este conjunto de fuerzas que se están componiendo pueden determinar el reconocimiento de la victoria de Edmundo González. Vamos a un periodo de, ojalá, de negociación. Yo creo que la negociación es el camino que nos conduce ahora al reconocimiento por parte del régimen de el triunfo de Edmundo González a través de una dinámica de respeto mutuo, de garantías mutuas, en el sentido de que los que están en el poder en este momento no sientan que va a venir una retaliación, porque no conviene a nadie, ni siquiera a los vencedores, una dinámica de retaliación, de venganza contra ellos. Lo que creo es que hay que tener puente de plata para que se vayan tan tranquilos. Eso es lo que yo creo que debe ocurrir. Y para eso las negociaciones son imprescindibles. Y María Corina y Edmundo han dicho que están disponibles para esa negociación. Como última pregunta, Carlos, porque el tiempo se nos ha acabado. He leído, sobre todo en informaciones que vienen desde Europa, que una de las condiciones que estaría en cualquier negociación es que María Corina Machado se mantuviese al margen. No sé qué quiere decir ese mantenerse al margen, pero en todo caso que no entre en la jugada. Y te tengo una pregunta. En el mientras tanto, este tenso y angustioso que vivimos, obligada a una clandestinidad, a estar escondida, in the hiding, ¿qué puede hacer María Corina Machado? María Corina es la líder fundamental del movimiento popular democrático venezolano en el país. Ella obviamente tiene que estar cuidándose porque no se la puede poner fácil al régimen, que en estos días ha desplegado toda su saña represiva. De manera que ella dijo eso, pero al mismo tiempo fue al evento de las Mercedes en Caracas de una manera absolutamente abierta y bueno, está allí en ese proceso de no exponerse más de la cuenta, pero continuar dirigiendo el movimiento que ella encabeza.
en primer lugar. María Corina no va a desaparecer de la escena pública, no se va a esconder y va a seguir al frente de sus responsabilidades como líder fundamental de este proceso. En segundo lugar, hay una maniobra absolutamente evidente, que es la de tratar de separar a Edmundo de María Corina. Ese intento de separación es dejar, por una parte, a Edmundo sin la fuerza popular de María Corina y a María Corina sin la representación institucional del presidente electo de la República. En Venezuela se ha dado un fenómeno único, que es un binomio entre el presidente electo de la República y la líder fundamental de las fuerzas democráticas, que han marchado juntos, van a seguir marchando juntos, y ese binomio no lo va a romper ni el régimen ni algunos bichitos que andan por ahí dando vueltas. Ese es un binomio fortalecido y que va a trabajar como ha trabajado hasta ahora juntos. Y van a entrar en las negociaciones, si es que se dan, juntos. Y van a constituir los procesos que de aquí al 10 de enero se van a dar juntos. Ahí no hay ninguna duda. Tienen estilos distintos porque María Corina viene de ese tsunami popular que ella ha levantado y representa, y Edmundo viene de este proceso azaroso que lo ha colocado en un lugar inesperado, pero que está cumpliendo con responsabilidad, que es el de ser presidente electo de la República. Carlos, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos pronto. Ojalá nos veamos pronto, sí señor. Carlos Blanco, estratega político, ha sido uno de los principales asesores de María Corina Machado yo creo que desde el principio. Bien, el reloj indica 10:57. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.